Estamos hablando de avivamiento. Quiero darles una definición de avivamiento general. Si tú abres un diccionario normal, esta es una de las definiciones que encontramos para avivamiento. Un interés renovado después de indiferencia o disminución. Un interés renovado después de indiferencia o disminución. Algo interesante de avivamiento es que se dice que para experimentar avivamiento significa que en algún momento has tenido que haber sido avivado, o sea, tener vida. Tú no puedes ser avivado. En inglés no puedes ser revived a menos de que seas vived, ¿verdad? No puedes ser avivado a menos de que te obtengas esa vida. Y si tú estás aquí y nunca has iniciado una vida nueva en Cristo Jesús, al final del servicio te voy a invitar a que hagas una oración y tomes ese primer paso, porque todos tenemos que tomar ese paso en algún momento de nuestras vidas si estamos dispuestos en hacerlo. Ahora, para ser avivado significa que en algún tiempo estaba vivo, así como ese fuego que se apagó. Así como esos patines que ya no se usan. Así como ese equipo de ejercicio que está agarrando telarañas en el garaje, ¿verdad? Que un día estaba full de uso, pero de repente hoy no se está usando. Ahora, quiero hablar de la definición bíblica de avivamiento. Quiero darles una definición bíblica de avivamiento, ¿ok? Que consiste de 3 partes. Primero, avivamiento es un derramamiento del Espíritu de Dios. Ojo. No es algo que podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Avivamiento es un derramamiento del Espíritu de Dios que trae 2 cosas. Trae un aborrecimiento del pecado, o sea, un disgusto con el pecado y un deleite total en la cercanía y la bondad de Dios. Ojo, que es avivamiento espiritual. Es cuando hay un derramamiento del Espíritu de Dios que provoca un disgusto, un aborrecimiento del pecado y un deleite total con la cercanía y la bondad de Dios. Pastor, ¿qué significa eso de un aborrecimiento del pecado? Lo que quiero decir es cuando tú empiezas a ser avivado espiritualmente, hay algo que reconoce: ¿cuándo yo dejé entrar esta basura en mi vida? O sea, cuando estoy experimentando avivamiento, hay un derramamiento del Espíritu de Dios en mi vida y algo en mí que dice: ¡Ey! ¿Cuándo yo le abrí la puerta a este sucio, a esta tontería, a este peligro espiritual? ¿Cuándo fue? No puede ser, aborrezco eso. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Si no hay avivamiento, soy insensible a las cosas que espiritualmente me hacen daño porque estoy adormecido a eso. Por eso necesito avivamiento. La otra parte es que hay un deleite total en la cercanía y la bondad de Dios. Es revival, es avivamiento. Y de ese avivamiento es el que estoy hablando hoy en día. Pregunta: ¿será que, antes de hablar de nosotros personalmente, será que nuestra nación necesita avivamiento? ¿Será que nuestros países en Latinoamérica necesitan avivamiento espiritual? No tengo las estadísticas de las naciones en Sudamérica o Centroamérica o en el Caribe. Sin embargo, tengo algunas estadísticas de los Estados Unidos. Son abrumantes, no tengo tiempo para entrar, pero quiero decirles que desafortunadamente hoy en día hay una decaída de la vida cristiana y de valores espirituales en comparación a años anteriores. Les voy a dar una estadística que es alarmante, y cuando se escucha la primera parte uno casi quiere decir: uy, tremendo, pero cuando se escucha la segunda parte es la parte difícil. Cada año, según los estudios y las estadísticas de Barna Research a nivel nacional e internacional, en los Estados Unidos, solamente estamos hablando de USA, en los Estados Unidos cada año 4,000 iglesias nuevas son plantadas y abren sus puertas. Es algo bueno, pero ¿quieren saber cuántas cierran? 7,000. Cada año abren 4,000 iglesias cristianas nuevas, pero cierran las puertas 7,000. Pastor, ¿por qué pasa eso? Vivimos en una cultura hoy en día que está espiritualmente fría y donde quizás aún dentro de ciertas áreas del cristianismo ha entrado una religiosidad, un tradicionalismo donde ciertas iglesias se vuelven a veces irrelevantes, no conectan con la generación de hoy, y hay más iglesias cristianas muriendo que naciendo. Sin hablar de las estadísticas de la cantidad de jóvenes adultos que llegan a la edad universitaria, que pierden y descuidan y sueltan su fe cuando llegan al punto donde su fe es probada en las
en los años universitarios porque nunca setearon un buen fundamento. A pesar de conocer a Dios y su palabra, no tuvieron un fundamento lo suficientemente firme para resistir todos los dardos del enemigo, todas las flechas de duda y de filosofías humanas y de humanismo que enfrentan en la universidad. Si les diera las estadísticas de cuánta gente se va de la fe cristiana diariamente, es alarmante. Nuestra nación está en necesidad de avivamiento. Cuando vemos las desgracias que están sucediendo a nivel mundial, el mundo necesita avivamiento. Pero bueno, hablemos de nosotros, porque estamos aquí. Hay poco que podemos hacer por el mundo, pero podemos orar por nuestra nación, podemos orar por nuestros países, podemos orar por nuestras comunidades, pero de lo que más tenemos control es de nuestras vidas. Ahora, quiero que escuchen estas próximas declaraciones. Estas próximas declaraciones realmente nos quiero que te hagas esta pregunta, no que la respondas, pero que te hagas esta pregunta con cada declaración. ¿Necesito yo o no avivamiento? Eso es lo que quiero que consideremos cada uno. 10 pensamientos para considerar aquí honestamente. Dice, cuando la oración deja de ser parte vital de la vida de un cristiano, se necesita avivamiento. No conteste, pero escucha. ¿Necesitas avivamiento? Cuando cesa la búsqueda por verdad bíblica y uno se siente satisfecho con el conocimiento de las Escrituras ya alcanzado, se necesita avivamiento. Do you need revival? Cuando las realidades de la eternidad y la condición eterna de mis familiares y amigos perdidos ya no me conmueven. En otras palabras, cuando yo sé lo que la Biblia predica y enseña, yo conozco al Señor, pero tengo amigos y familiares que no conocen al Señor, por lo tanto su destino eterno no es el cielo, es otro lugar, y eso no me conmueve en ninguna manera. Estoy en necesidad de avivamiento. ¿Necesitas avivamiento? Cuando no me regocijo en las bendiciones de Dios hacia otros, en cambio lucho secretamente con envidia y rencor, porque a ellos le va bien y a mí no. Estoy en necesidad de avivamiento. Cuando los deseos por santidad como Jesús dejan de dominar mi vida y pensamientos, necesito avivamiento. Cuando fácilmente tolero escuchar el nombre de Dios usado en vano y que cosas espirituales sean burladas y pisoteados y no me molesta, necesito avivamiento. ¿Necesitas avivamiento? Cuando puedo mirar películas y programas de televisión degradantes y leer literatura moralmente inapropiada y no sentirme profundamente afligido en mi corazón para apagarlo o por lo menos salirme de ese lugar, necesito avivamiento. ¿Necesitas avivamiento? Cuando me deleito más en la promoción de discordia que en la unidad y armonía entre la gente de Dios. O sea, cuando estoy más interesado en el chisme que en conectar y unir a gente. Necesito avivamiento. Cuando hay injusticias y gente atravesando tanto dolor y miseria a todo mi alrededor y hago poco o nada para aliviar o mejorar la situación, necesito avivamiento. Aquí está la pregunta. ¿Necesito avivamiento? ¿Necesitas avivamiento espiritual? La gente de Nínive necesitaban avivamiento. Jonás, lo leímos en capítulo 2, experimentó un momento de avivamiento en su vida personal. Y vamos a estudiar un poco en Jonás 3 y hacernos esta pregunta, si tienes tu guía de oración. ¿Cómo experimentamos, llena el blanco conmigo, avivamiento personal? ¿Cómo experimentamos avivamiento espiritual? Llena el blanco porque la Biblia dice que si llenas tu blanco llegas al cielo antes que los demás. Mentira. Pero puedes compartirlo con alguien. Les voy a dar 4 puntos o claves sacándolo del mismo texto de Jonás 3. Y el primer punto puedes escribirlo conmigo. Lo primero es: escucha y Dios hablará. ¿Tú quieres experimentar avivamiento en tu vida espiritual? Escucha y Dios te hablará. Claro está, si tú no estás interesado en Dios o en las cosas de Dios, pues este mensaje no va a ser tan especial para ti. Pero si tú estás interesado en cumplir los propósitos que Dios ha tenido para tu vida, esto deberíamos ponerle atención. Lo primero, si yo quiero experimentar avivamiento personal, lo primero es: escucha y Dios hablará. Todo empieza con escuchar.
todo empieza con escuchar. Pregunta, ¿está Dios hablando? Respuesta, siempre. Dios, la pregunta no tenemos que hacernos que si Dios siempre está hablando. La pregunta es, ¿estamos nosotros escuchando? Jonás capítulo 3 versículo 1. Vamos a tomar casi versículo por versículo. Dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás. ¿Qué hizo el Señor? Habló. ¿Por qué? Por segunda vez. ¿Por qué? Porque la primera vez que hizo Jonás, no escuchó. o mejor dicho, no obedeció. ¿Ok? El Señor habló por segunda vez a Jonás. Versículo 2. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Pregunta, ¿cambió el mensaje? No, el mensaje era el mismo. Lo que cambió fue el corazón de Jonás y el entorno en el cual se encontraba. ¿Ok? La avenida principal que Dios usa hoy en día para hablarnos es su palabra. La palabra de Dios dice aquí, dice el Señor habló. El Señor habló. La palabra de Dios llegó a Jonás. Y dice, por segunda vez. ¿Alguna vez te has dado cuenta que Dios te estaba poniendo la misma cosa en el corazón una y otra vez? Una y otra vez. El Señor está poniendo algo en tu corazón. Eso, aquí dice, por segunda vez. Me encanta que Dios es un Dios que nos da segundas oportunidades. Amén. Siempre Él está dispuesto. Dios tiene un mensaje para nosotros, pero a veces lo importante es que tenemos que estar dispuestos a obedecer para poder entender de parte de Él cuál es el próximo paso. A nosotros nos gusta la idea, bueno Dios, dime primero quién, cómo, cuándo, dónde, entonces yo decido si lo hago. Dios no trabaja así. Dios dice, si lo vas a hacer, hazlo de la misma manera. Y a veces Dios no nos muestra el mapa de todo el plan y cómo va a ser. A veces lo que Dios hace o lo que Dios dice es, obedéceme, toma el paso y cuando tú tomes el paso, te daré la próxima instrucción. Por eso hay gente que nunca llega al destino que Dios tenía para ellos porque nunca están dispuestos a tomar el paso en fe. Y se quedan donde están. Ahora, es importante escuchar. Escuchar, he aprendido yo como padre, no es asunto solo de oídos. Escuchar es un asunto de pies. ¿A cuántos padres aquí le ha sucedido que dice, hijo o hija, quiero que limpies tu cuarto, por favor, y que me saques esto y me lo pongas allá? Y a los 10 minutos regresas, papá o mamá, y recuerda, y tú te das cuenta que no hicieron nada. ¿Y qué es lo primero que tú dices? ¿Tú no me escuchaste? Esa es la pregunta, ¿sí o no? ¿Tú no me escuchaste? Y no es que estamos dudando de la capacidad audible que tiene nuestro hijo de oír y escuchar. Lo que estamos diciendo es, te dije algo, pero no hiciste nada. Porque aprendemos que escuchar tiene que ver con más que oídos, tiene que ver con pies y acción, ¿de acuerdo? Y es lo mismo que está sucediendo con Jonás. Ahora hablamos de avivamiento personal. Uno de los datos que leí estudiando para este mensaje que me llamó mucho la atención, leí esto. Leí un comentario que decía, Dios no le da sus mejores verdades a gente que solamente quiere conocerla. Él le da sus mejores verdades a personas que quieren conocerla y hacerla. Porque si yo te voy a dar una perla y tú no la vas a aprovechar, más bien se la doy a alguien que la va a usar y lo va a hacer, ¿verdad? Y una de las cosas que yo me he dado cuenta en mi vida espiritual, en mi caminar con Dios, es que cuando tú y yo tenemos una disposición genuina de escuchar de Dios, déjame decirte algo, Dios habla. ¿Cuál es mi recomendación pastoral de manera práctica? Mi recomendación es, toma tu Biblia, toma un cuaderno de oración, toma un lápiz o una pluma y dale tiempo a Dios y dile esto al Señor. Señor, ahora mismo en mi vida yo quiero escuchar de ti. ¿Qué me estás llamando a hacer? ¿Qué quieres que yo haga en mi familia, en mis estudios, en mi trabajo? Tengo los oídos abiertos, estoy dispuesto a escuchar. Abre la palabra de Dios, toma un tiempo de adoración, No estoy hablando que es por 5 horas, no. Simplemente hazlo consistentemente. ¿Tú sabes qué va a empezar a suceder? De repente el ruido y el bullicio del mundo va a empezar a disminuir. Y la voz de Dios va a empezar a hablar clarita porque le estás dando el tiempo. Le estás dando el tiempo. Escucha y Dios te hablará. Segundo punto, cree y Dios suplirá.
Número 2, cree y Dios suplirá. Tienes que estar dispuesto a creer que lo que Dios pide de ti y de mí es lo que debemos de hacer. Y quizás alguien dice, bueno, pastor, yo voy a sacar un tiempo para orar, pero yo no veo cómo el tiempo en oración con Dios va a arreglar este matrimonio. Esto ya es un desastre. Bueno, primero que nada, tú permitiste que llegase a ese punto. Entonces tú tienes que tomar los pasos para llegar allá. Pero una buena clave es conectarte con Dios. Cuando tú te conectas verticalmente aquí, te ayudan tus conexiones horizontales. Bueno, pastor, pero si yo puedo orar y buscar de Dios, pero yo no veo cómo eso va a cambiar mi problema financiero. Recuerda, tú entraste en tu problema financiero, pero Dios te puede ayudar porque Dios es el Dios de lo imposible y te puede ayudar en ese. Pero tienes que escuchar su voz y tienes que creer que Él sabe lo que es mejor. Yo no veo cómo eso de estar con Dios va a ayudar a reemplazar lo que he perdido. No. Pero puede fortalecerte y darte exactamente lo que tú necesitas. Tienes que creerlo, comprender que hay que creer. Dios suplirá. Mire lo que dice el versículo 3. Ahí mismo, Jonás 3:3. Dice, esta vez, Jonás 3:3. Jonás obedeció. O sea, la primera vez no, pero esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Era una ciudad grande, era una ciudad inmensa. Jonás 4:11 dice, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda. Y tanto, otras versiones dicen que básicamente implica que había más de 120,000 niños que no distinguían, no tenían la capacidad de distinguir entre izquierda y derecha. Así de tanta población había en Nínive. Ahora, imagínate tú, Dios llama a Jonás, profeta suyo, a ir a una ciudad tan perversa, tanta era la perversidad y el problema en Nínive que Dios envía a Jonás a decirles, diles que les voy a destruir en 40 días si no paran con esta perversidad. Así era esta ciudad. Ustedes se imaginan cuando Jonás ya se venía acercando a la ciudad, ustedes se imaginan los olores, los sonidos, los visuales de cómo ha tenido que ser entrar a Nínive. ¿Cuál era el mensaje que Dios le había dado para Nínive? Versículo 4. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Este es el mensaje que Dios le dio a Jonás para Nínive. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Ustedes piensan que la gente de Nínive estaba como, ay, qué lindo, ven, díselo a todo el mundo. Ese mensaje es tan bonito. ¿Te gustaría a ti esa asignación? ¿Te gustaría a ti que Dios te asignara a ir a Downtown Miami con un megáfono? Dios dice que 40 días los va a destruir. Gracias, Señor, que no me escogiste a mí para ese trabajo. Estas personas en Nínive estaban lejos de Dios, espiritualmente fríos. Y aquí viene un extraño con este mensaje, qué tremendo trabajo. Y Jonás hizo lo que Dios le llamó a hacer. En esta ocasión el mensaje era claro, no había duda de qué tenía que hacer. Dios no llamó a Jonás para que se hiciera amigo del alcalde y se metiera. No, él simplemente ve y dale este mensaje. Y Jonás fue y habló por Dios. Cuando Dios te llama a hablar por Él, habla por Él. Aunque la gente acepte o rechace el mensaje, recuerda, no te aceptan o rechazan, están aceptando o rechazando el mensaje. A veces a nosotros nos da vergüenza. A veces Dios nos pone en el corazón. ¿Tú lo has sentido? Ve y háblale de Dios. Ve y ora por esa persona. Ay, pero en nuestra mente, pero van a pensar que soy un aleluya, van a pensar que soy una persona rara. No, es que me van a juzgar como todos los demás que son locos. Van a pensar que soy un religioso. Y sentimos vergüenza, o sentimos temor, o sentimos duda. Hermanos, cargamos el mensaje más poderoso en la historia de la humanidad. Romanos 1:16, para que te fortalezcas un poquito. Romanos 1:16 dice, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Ese es Romanos 1:16. Si me ayudan en proyección, por favor. No me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación. 1 Corintios 2, versículos 4 al 5. No lo tienen ahí, pero lo tenemos acá arriba. 1 Corintios 2, 4. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos.
En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. No tienes que buscar palabras elocuentes, simplemente habla lo que Dios pone en tu corazón a hablar. Créele al Señor. Créele a su palabra. Cree que Él suplirá. A veces la dirección no está clara. A veces el próximo paso más allá no sabemos cuál es, pero créele al Señor y actúa en fe. Escucha, Dios hablará. Cree, Él suplirá. Yo recuerdo cuando Dios primero empezó a inquietarme a mí y a mi esposa con el llamado al ministerio tiempo completo aquí en la iglesia. Yo estaba en una posición muy cómoda, trabajando como terapista en el hospital, viajando con contagios y trabajando tiempo parcial aquí en la iglesia. Yo estaba muy cómodo en muchos aspectos y Dios viene con una inquietud en mi corazón. Tienes que soltar el hospital, tienes que soltar el hospital. Es tiempo, te he preparado, te estoy llamando. Ahora, para mí quizás hubiera sido más fácil si todo estuviera en orden. Si las matemáticas, todo va a cuadrar, pero no fue así. Llegó un momento donde con mucho temor a mi esposa, ¿cómo decirle a mi esposa que Dios me está llamando a soltar el ingreso más consistente que tenemos? Mi amor, esto es lo que Dios me está poniendo en mi corazón. ¿Qué piensa? Ya yo lo sabía, Virgilio. Estamos listos. Vamos a apretar, vamos a orar, vamos a prepararnos. Yo no sabía cuál era el próximo paso o qué iba a suceder. Lo único que sé es lo que Dios me dijo y tomé el paso. Hay que escuchar porque Dios va a hablar. Hay que creer porque Dios va a suplir. Ahora, no es a ciegas, no es hacer lo que me parece hacer, es confiar de que cuando Dios está instándote a decir algo, a hablar con alguien, a tomar un paso en tu vida espiritual especialmente, creerle a Dios. Escucha y cree. No siempre nos sabemos todo el mapa de todo lo que va a pasar, pero hay que tener fe. Mira lo que dice el versículo 5. Dice, entonces, la gente de Nínive creyó. Jonás 3:5, la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios. ¿Qué hicieron? Creyeron el mensaje de Dios. Vamos a ir al punto número 3. Primero escucha, segundo cree, tercero arrepiéntete y Dios te recibirá. Arrepiéntete y Dios te recibirá. Muchas veces la gente piensa, porque muchas veces hablo con personas aquí en la iglesia, gente que se hace la pregunta, ¿será que Dios me puede perdonar por lo malo que he hecho? ¿Será realmente que Dios me puede perdonar con lo terrible que hice en mi pasado? Algunas veces hemos pensado eso, ¿verdad? ¿Será que Dios realmente me va a recibir cuando he cometido tan graves errores? Arrepiéntete y Dios te recibirá. Dice ahí en el versículo 5, la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Fíjate la reacción, entraron en un ayuno espiritual. Ayuno, digan conmigo, ayuno. El ayuno es una disciplina espiritual muy importante pero poca practicada. Es una disciplina espiritual que es muy importante. ¿Por qué? Porque el ayuno espiritual implica negar los apetitos físicos para poder incrementar la sensibilidad espiritual. ¿Me siguen? Muchas veces nos hacemos esta pregunta. Y si tú eres sincero, un cristiano, sinceramente, yo creo que has estado en este punto donde nos decimos, ¿por qué estoy tan espiritualmente letárgico? ¿Te ha pasado? ¿Por qué estoy tan espiritualmente insensible? Si antes estaba yo tan en fuego, ¿por qué estoy ahora tan apagado? ¿Te ha pasado? Antes estaba tan espiritualmente vivo y energético y ahora estoy tan espiritualmente letárgico. ¿Por qué? Nos preguntamos muchas veces. ¿Por qué estoy tan adormecido a las cosas de Dios? Escúcheme un momento. Mucha comida adormece nuestra hambre por Dios. Mucho tiempo de recreo adormece nuestra hambre por Dios. Mucho sexo y relaciones desordenadas, alimentando apetitos físicos, adormece nuestra hambre
por Dios. Mucho de cualquier cosa, físicamente hablando, adormece nuestra hambre espiritual por Dios. El propósito del ayuno espiritual es traspasar lo físico, o sea, soltar lo físico por una temporada o por un tiempo específico para incrementar nuestra sensibilidad espiritual por un tiempo. ¿Sí me entienden? ¿Sí me escuchan? Este es el propósito del ayuno espiritual. Pastor, pero eso suena algo tan anticuado, eso suena como algo así como que para los monjes allá en la montaña, para gente extraña. Yo sé que suena así porque vivimos en una cultura que está tan no acostumbrada a valorar y poner lo espiritual en un lugar de prioridad. Hemos sido tan subnormal que cuando vemos espiritualidad normal pareciera ser que es anormal. Porque espiritualmente muchas veces estamos muy adormecidos. Estamos hablando hoy de avivamiento espiritual. Digan conmigo, avivamiento. La pregunta es, ¿necesitas avivamiento? Es difícil porque no queremos decir amén yo, pastor, porque es que es una realidad que algunos tenemos. Ahora, en este momento, espiritualmente hablando, necesito avivamiento. Entonces, ¿qué debo hacer? Escucha, Dios te hablará. Cree, Dios suplirá. Arrepiéntete, Dios te recibirá. ¿Por qué? Pastor, ¿por qué? Dame una buena razón para espiritualmente querer avivamiento personal. Mira, para ponerte a buena cuenta con Dios. ¿Te parece suficientemente buena esa opción? Para recibir respuesta a oraciones importantes que tienes. Para poder derrotar hábitos malos personales que has desarrollado últimamente en tu vida. Para poder ver un rompimiento positivo en tu familia. ¿Vale la pena? ¿Valdría la pena? Avivamiento espiritual, ayunar, buscar de Dios. Para romper cadenas satánicas y demoníacas que a veces nosotros mismos le hemos dado entrada a nuestras vidas. O quizás nuestros antepasados. Con todo tipo de cultos y todo tipo de cosas ocultas que a veces permitimos nosotros mismos por lo que miramos, escuchamos y permitimos o intentamos hacer, a veces por falta de conocimiento. No, que me lean esto, no que hagan esto. Y abrimos la puerta espiritualmente al enemigo en nuestras vidas. Él puede romper las cadenas. Pero necesitamos avivamiento para restaurar una vida, para restaurar y levantar una iglesia que va muriendo en vida, para restaurar relaciones entre hijos y padres, para sanar matrimonios, para fortalecer relaciones entre hermanos en la fe que han sido fracturadas. Vale la pena. Habla aquí en el versículo 5 de que se vistieron de tela áspera. Y a veces dice en esos tiempos se vestían de tela áspera y se echaban cenizas. Yo me he hecho la pregunta, ¿por qué? No tenemos tiempo para desenvolver todo eso. Es un estudio muy particular y muy interesante. Pero la razón que se ponían estas telas ásperas es porque era un simbolismo de un desprecio por apariencia física. Era como una señal de que no me importa cómo aparezco físicamente, superficialmente, y me estoy ahora mismo preocupando con cómo luzco y aparezco interna y espiritualmente. Es tremendo el simbolismo de por qué se ponían las telas ásperas y las cenizas. Porque el obstáculo número 1 a una vida de avivamiento personal espiritual es nuestra constante preocupación por apariencia. Ojo, nuestra constante preocupación y empeño por apariencia. Muchas veces estamos sumamente preocupados por nuestra apariencia física y superficial y poco preocupados por nuestra apariencia interna espiritual. Ahí podríamos permanecer un rato. Selah. Pausa ahí un pronto. Cuando se ponían estas ropas, estas texturas ásperas, era un rechazo radical de lo externo. En otras palabras, era poner a un lado la ropa fina, la ropa bonita, todas esas cosas. Poner cenizas en la cabeza, ropas ásperas, diciendo, no importa cómo luzco físicamente, estoy desesperadamente preocupado por cómo luzco espiritualmente delante de un Dios santo y justo. Y estoy haciendo este acto físico para recordarme de la importancia de lo espiritual en mi vida. Hay mucho significado ahí. No fueron uno, no fue solamente el rey, fue toda la ciudad.
Mira el versículo 6, Jonás 3:6. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Ojo, ojo, nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse, digan conmigo, apartarse. Ahí está el arrepentimiento de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Apartarse. ¿Recuerdan arrepentimiento? Voy en la dirección equivocada. Uy, esto no es, me arrepiento, regreso en la dirección correcta. Apartarse de los malos caminos. Apartarse. A veces hay un poquito de confusión con este asunto de arrepentimiento. Algunas personas piensan que el arrepentimiento solamente es confesar los pecados con la boca. Eso es importante y es esencial, pero realmente es clave, ¿ok? Confesión siempre tiene que ser precedida por arrepentimiento. O sea, puedo confesarlo, pero tengo que arrepentirme. Porque si lo confieso y no me arrepiento, sigo en la misma dirección. Tiene que ser más que palabras, tiene que ser un apartarse, un cambiar de dirección, un verdadero arrepentimiento. Primero, escucha, Dios hablará. Segundo, cree y Dios suplirá. Tercero, arrepiéntete y Dios te recibirá. Y número 4, espera y Dios te avivará. Espera en Él, Dios te avivará. Versículo 9. Este es el rey continuando en su discurso diciendo, no van a comer, no, tenemos que apartarnos de los malos caminos. ¿Por qué, rey? ¿Quién sabe? Dice el rey, puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, parece que había arrepentimiento genuino en Nínive, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. ¿Ustedes se imaginan cómo fueron esos 40 días? Y a veces nos quejamos porque, ay, el desayuno. Espera en Dios, Él avivará tu corazón. Escúchenme, la vida es incierta, lo dice el libro de Santiago. Es como una neblina. No sabemos qué va a suceder el día de mañana. Por eso hago la pregunta, ¿cuándo es el buen momento para ponerte a buena cuenta con Dios? ¿Cuándo? En diciembre con el niño Jesús. No. Hoy, ahora. Esto no es un juego, es ahora. Podemos desear avivamiento nacional para nuestra nación, pero no podemos controlar eso. Podemos orar por eso, pero no podemos controlar eso. Podemos orar por avivamiento local en nuestra ciudad, pero no podemos controlarlo. Lo mismo para nuestra iglesia, pero escúchame, ¿sabes qué podemos controlar? El deseo de avivamiento personal y de tomar los pasos necesarios. Podemos orar, Señor, empieza un avivamiento en mi vida, en mi corazón. Yo creo con todo mi corazón que Dios traerá avivamiento personal a tu corazón y al mío si estamos dispuestos a reconocer y orar sinceramente. ¿Sabes qué, Señor? Mi corazón se ha enfriado. Un día estaba en fuego, pero hoy en día está frío. He permitido que mi relación contigo caiga en rutina, en tradiciones, en ritos. Estoy seco, estoy duro, estoy frío, pero Espíritu Santo, muévete de una manera fresca en mi vida. Te invito, Señor, háblame. Quiero compartir tiempo contigo. Habla a mi corazón. Trae un avivamiento personal en mi corazón. Trae un avivamiento a mi familia, trae un avivamiento a mi iglesia. ¿Ustedes creen que no sería un placer para Dios Padre concedernos esa oración? ¿Sería eso un buen deseo de nuestra parte para con Dios? Ahora, vamos a tomar el riesgo de pensar y considerar que quizás Dios responda a esa oración. ¿Tú te imaginas lo que Dios podría hacer con este 1 de 4 servicios? Lo que Dios haría en esta iglesia si 50% de nosotros buscáramos de Dios deseando un avivamiento personal. A veces se escucha, uy, avivamiento. ¿Tú te imaginas lo que sucedería en nuestras familias? ¿Te imaginas lo que sucedería en nuestras comunidades?
lo que sucedería en la iglesia vertical. O sea, si estamos logrando cosas buenas con mucha gente adormecida espiritualmente, dime tú qué podríamos lograr si hubiese un derramamiento del Espíritu de Dios causando un disgusto y aborrecimiento del pecado y un deleite total en cercanía y la bondad de Dios, donde espiritualmente es como que uy, le abrí la puerta a este desastre. No más eso, no quiero eso en mi vida. Y quiero más de esto, Señor, más de ti, más de tu presencia, más de tu palabra, más guía. Oh Señor, avívame, Señor, avívame ese fuego que un día sentí. Aviva el fuego en mí. Quiero estar vivo, quiero estar prendido, quiero estar cargado, quiero estar listo para ser usado por ti. Quiero que uses mi vida, quiero que bendigas mi familia. Oh, avívame, Señor, avívame. ¿En alguna vez recuerda haber conocido a alguien que estaba en fuego por Jesús? Todos podemos identificar, ese está en fuego por Cristo. La pregunta, ¿y por qué tú no? ¿Y por qué yo no? Y no es que todos vamos a lucir exactamente igual, porque todos tenemos personalidad diferente, tenemos dones diferentes, pero todos podemos experimentar avivamiento espiritual, personal. No sabemos cuántos días Dios nos va a dar en esta tierra o cuándo será nuestro último día, pero sí podemos orarle al Señor que nos dé fe y gracia para mover hacia adelante en una vida espiritual, fructífera, llena, plena, haciendo lo mejor para evitar la indiferencia espiritual y el estar letárgicos o el estar adormecidos espiritualmente. ¿Sabe? Usando el ejemplo de físicamente, ¿verdad? Nosotros antes de venir aquí a la iglesia, por supuesto que miramos en el espejo, ¿sí o no? O sea, ¿por qué? Porque nos peinamos, nos arreglamos, ¿verdad? Porque no queremos que nuestra apariencia física dé una mala impresión de quiénes somos, ¿verdad? Es normal, eso es normal. Pero la verdad que yo creo que el Señor nos está tratando de mostrar hoy es que tenemos que tomarlo y llevarlo a lo espiritual. Porque tú sabes cuando tú sabes cuando de repente no tuviste que salir o te descuidaste un ratico porque no tienes que trabajar 2 días, no tienes que hacer, tú sabes cómo luces, ¿verdad? Cuando te despiertas, ¿verdad? Así, con el pelo y con la gaña. ¿Tú sabes lo que estoy hablando? Que tú te miras y dices, wow, Señor, haz un milagro en mi vida, ¿verdad? Eso lo vemos físicamente y decimos, no puede ser, wow, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y si vemos a alguien así, le decimos, oye, ve y báñate, ¿verdad? Pero así lucimos espiritualmente, así, cuando no estamos experimentando un avivamiento espiritual. Yo quiero orar 2 oraciones. Primero quiero orar por todos, por un avivamiento real, espiritual, pero la segunda oración es una oración por personas que quizás se sienten un poquito lejos de Dios y quizás esto es nuevo para ti. El paso más importante es recibir la vida y luego vivir tu vida buscando avivamiento continuo en el Señor. Déjame orar. Señor, ahora mismo yo oro por cada hombre, cada mujer y cada joven en este lugar, en esta fecha de junio del 2019, orando por avivamiento espiritual para cada creyente cristiano en esta casa. Para cada persona escuchando y viendo este mensaje online. Yo oro, Señor, que algo suceda en nuestra vida espiritual. De aquellos de nosotros que sí te conocemos, que te hemos aceptado como Señor y Salvador. Que algo suceda en nuestras vidas espirituales que nos cause desear avivamiento personal, espiritual. Yo oro, Señor, que haya un derramamiento de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, causándonos un disgusto, un aborrecimiento del pecado personal y un deleite total en la cercanía y la bondad tuya, Dios. Yo oro ahora mismo que seas tú avivando nuestras vidas y que ese avivamiento personal en nuestros corazones se contagie y se transmita a nuestros seres queridos que te conocen, se transmita y se contagie en nuestra iglesia, que una persona contagie a otro, que un joven contagie a otro, que un padre contagie a otro, que una mamá contagie a otra, que una mujer contagie a otras mujeres, que
haya un contagio, Señor, de avivamiento espiritual en nuestras vidas, así como hubo en Nínive, Señor. Señor, que le demos aún más importancia a cómo lucimos internamente, espiritualmente, más importante que cómo lucimos por fuera, entendiendo que lo que persevera, lo que sigue al final es nuestra vida espiritual. Yo oro, Señor, oro por hombres, mujeres y jóvenes que se levantan con fe y dicen: Señor, voy a escuchar porque tú hablarás, voy a creer porque tú suplirás, me voy a arrepentir porque tú me recibirás, y voy a esperar creyendo y confiando que tú me avivarás. Yo oro por avivamiento para aquellos que sinceramente se sienten espiritualmente adormecidos. No importa cuántos años tenemos conociendo el Evangelio, no importa cuánto hemos escuchado y lo sabemos en nuestra mente. Lo que te importa a ti es que llevemos la obediencia a la acción. No solamente saber lo que quieres, Señor, sino hacerlo, estar dispuestos a seguirte. Oro por avivamiento espiritual personal para cada hombre, mujer y joven, y que eso se transmita en bendición familiar, que eso resulte en bendición congregacional aquí en Iglesia Vertical, y que podamos acertadamente mirar atrás algún día a junio 2019. Ahí fue donde inició el avivamiento en nuestra familia, el avivamiento en nuestra iglesia, el avivamiento en nuestro corazón. Espíritu Santo, entra, llena, empodéranos y avívanos, y perdónanos por nuestra indiferencia. Perdónanos por permitir la llama disminuir. Perdónanos por ser superficiales con nuestra fe cristiana. Hoy, delante de ti, Señor, nos comprometemos a buscar más de ti, a practicar el ayuno espiritual, sacrificando los apetitos físicos para incrementar la sensibilidad espiritual. Haz un milagro en nuestras vidas. Haz milagros, prodigios, señales en nuestra iglesia. Sana, restaura, salva, renueva, vivifica y aviva nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús.